After yesterday? Very good. So let's start our day with prayer. I invite you to kneel. Muy bien. Comencemos nuestro día con una oración. Te invito a arrodillarte. Our loving God in heaven, we are blessed to be here. Nuestro amado Dios en el cielo, estamos siendo bendecidos de estar aquí, Personal presence or on Zoom. ya sea en presencia personal o en Zoom. This is an opportunity that we've waited long for. Esta es una oportunidad que hemos esperado durante mucho tiempo. We thank you for the week so far. Te agradecemos por la semana hasta ahora And invite your presence for this day. e invitamos tu presencia para este día. Do not leave us until you bless us. No nos dejes hasta que nos bendigas. We ask in Jesus' name. Amen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. My study today is called Sunday Law and the Republican National Convention, July 15 to 18, 2024. Mi estudio de hoy se llama La Ley Dominical y la Convención Nacional Republicana del 15 al 18 de julio del 2024. I'm going to assume that most people have watched or are aware of studies that were given in May this year. Voy a suponer que la mayoría de las personas han visto o conocen los estudios que se dieron en mayo de este año, suggesting that Sunday Law could be marked in July 2024. lo cual sugiere que la ley dominical podría marcarse en julio del 2024. I won't be reviewing those at any length, No los revisaré en profundidad, but I do recommend a presentation given by Catherine de Brivigny for Eden to Eden Ministry on October 12. pero recomiendo una presentación que dio Catherine Di Brivnaya para el Ministerio de Eden a Eden el 12 de octubre. It's a condensed but clear review. Es una revisión condensada pero clara. So the symbol 273 is a waymark that occurs between Panium and Sunday Law. Así que el símbolo 273 es un hito que se produce entre Paño y la ley dominical On the line of Acts 27, en la línea de Hechos 27, which is the fifth line, que es la quinta línea, the line of institutions. la línea de las instituciones. There's a cry given at midnight. Ahí está el clamor dado a medianoche. My OCD is going to play up, isn't it? A cry given Un at clamor midnight, dado a medianoche, which we understand to be Panium, que entendemos que es Paño, and between that and shipwreck, y entre eso y el naufragio, we're told that there are 273 people, souls on that ship. se nos dice que hay 273 personas, almas, en ese barco. From that symbol 273, A partir de ese símbolo, takes us to 273 BC, el 273 nos lleva al año 273 a.C., the history of Pyrrhus. la historia de Pirro. We know that there is another battle, the Battle of Beneventum, Sabemos que hay otra batalla, que es la batalla de Benevento, in 275 BC, en el año 275 a.C., where Rome defeats Pyrrhus, donde Roma derrota a Pirro, and then in 272 BC, y luego en el año 272 a.C., at the Battle of Argos, en la batalla de Argos, Pyrrhus dies. Pirro muere.
In 273 BC, Egypt sends a delegation to Rome because of their defeat of Pyrrhus. Y en el año 273 a.C., Egipto envía una delegación a Roma por la derrota de Pirro. And in 272 BC, Rome sends a delegation back to Egypt. Y en el 272 a.C., Roma envía una delegación de regreso a Egipto encabezada Headed by Quintus Fabius Maximus Gerges. por Quinto Fabio Máximo Gorges. Quintus symbolizes, or it stands for the fifth month Quinto simboliza o representa el quinto mes or fifth child. o el quinto hijo, And we mark that as July and Donald Trump. y lo marcamos como Julio y Donald Trump. Fabius as bean farmers. Fabio como cultivador de frijoles, Symbolizing voting and elections. que simboliza el voto y las elecciones, And Maximus Gerges, Maximus flood. y Máximo Gorges, inundación máxima, Sunday law. ley dominical. July was named after Julius Caesar, the first dictator of Rome. Julio debe su nombre a Julio César, el primer dictador de Roma, And Caesar is derived from the Punic word for elephants. y César deriva de la palabra púnica para elefantes. Elephants being a symbol of both the Republican Party and also disinformation, the new mode of Siendo los warfare. elefantes un símbolo tanto del Partido Republicano como de la desinformación, el nuevo modo de guerra. So before going any further, I'd like us to consider the line of the Nethinims. Antes de continuar, me gustaría que consideráramos la línea de los netineos. Their line begins in 2014, the time Su of the línea end. comienza en 2014, que es su tiempo del fin. 2019 is their 2019 9/11. es su 11 de septiembre. Their Sunday law is Panem or Su ley 2021. dominical es Paño 2021. Their close of probation Y su cierre de la gracia, is, I'm suggesting this yo year, sugiero que es este año, which is our Sunday law, que es nuestra ley dominical, and then Second Advent. y luego tenemos la segunda venida. Back in 2019, En 2019, Elder Tess warned us about becoming desensitized to external events. la anciana Tess nos advirtió que no debemos volvernos insensibles a los acontecimientos externos, And that we need to spend time looking at events through the eyes of Nethinims. y que debemos dedicar tiempo a mirar los acontecimientos a través de los ojos de los netineos. Otherwise, we can lose sight of how crazy the world has become in a very short period of time. De lo contrario, podemos perder de vista lo loco que se ha vuelto el mundo en un periodo muy corto de tiempo. The word that we hear repeatedly is unprecedented. La palabra que escuchamos repetidamente es sin precedentes. The problem is there's nothing unprecedented. El problema es que no hay nada There's nothing sin unprecedented for a precedentes. priest. No hay nada sin precedentes para un sacerdote. We have precedent for everything Tenemos precedentes para todo, because history porque la historia se repeats. repite. There's nothing new under the No hay sun. nada nuevo bajo del sol. But that's not the way it is for Nethinims. Pero no es así para los netineos. So we can be desensitized to what is unprecedented craziness to a Nethinim. Así que podemos desensibilizarnos ante lo que es una locura sin precedentes para los netineos, Which is most people. que son la mayoría de las personas, The majority of the la world. mayoría del mundo. So the most important waymark
on a reform line of the Nethinims Así que el hito más importante en una línea de reforma de los netineos is their increase of knowledge in 2016. es su aumento de conocimiento en el año 2016, Because this will begin their porque test. esto comenzará su prueba. If you stand on the wrong side of 2016 with Y si estás en MAGA, el lado equivocado del 2016 con MAGA, hacer América grande otra vez, and you come to their close of y llegas probation, al cierre de su gracia, what hope do you have? ¿qué esperanza tienes? So the connection between 2016 and their close of probation is very Por lo important. tanto, la conexión entre 2016 y el cierre de gracia es muy importante. So I want to talk about this election year and Por eso quiero hablar sobre este año the electoral Republican National Convention held in y la July. Convención Nacional Republicana que se celebró en julio. One particular journalist, Un periodista en particular, New York Times columnist Ezra el Klein, columnista del New York Times, Ezra Klein, he made the following hizo observation. la siguiente observación. He said, elections are complex, they're always Dijo que complex, las elecciones son complejas, siempre lo son, but they usually boil down to one or two main pero por lo issues. general se reducen a uno o dos temas principales. He said that in 2016, Dijo que en el año 2016 the election was more about immigration. las elecciones fueron más sobre la inmigración. What about who counted as an Sobre American? quién contaba como estadounidense. In 2020, En el año 2020 he said the main issue was about Donald Trump dijo que el tema principal era sobre Donald Trump. and who would count. What kind of country America would become under Donald Trump. ¿Y en qué tipo de país se convertiría Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump? So immigration is about what kind of people, La inmigración tiene que ver con qué tipo de personas, and Donald Trump, what kind of country. y Donald Trump con qué tipo de país. But in 2024, Pero en el año 2024, the election is more about gender and family. las elecciones tienen que ver más con el género y la familia. Not about like power in politics and women in politics, No con el poder en la política y las mujeres en la política, but about different ideas of masculinity. sino con diferentes ideas de masculinidad. Masculinity that is challenged and debated over. Una masculinidad que se cuestiona y se debate. So let's consider the presidential candidates for 2024. Así que pensemos en los candidatos presidenciales para el año 2024. With the Democrats, we have the vice president nominee is Tim Walz. Entre los demócratas tenemos al candidato a vicepresidente Tim Walz, President Kamala Harris. la presidenta Kamala Harris, And then with the Republicans, y entre los republicanos VP is J.D. Vance, el vicepresidente es President Donald Trump. J.D. Vance y el presidente Donald Trump. So if we were to consider Tim Walz, Entonces, si tuviéramos que pensar en Tim Walz, what kind of masculinity does he ¿qué represent? tipo de masculinidad representa? You're looking at a football coach, a soldier, Estamos viendo a un entrenador de fútbol, un soldado, a teacher, un maestro, a regular guy, un tipo normal, someone who'll fix your car, alguien que te arreglará el coche, a liberal dad. un padre liberal. And this type of masculinity is described as positive masculinity. Y este tipo de masculinidad se describe como masculinidad positiva. This could also describe Kamala Harris's partner, Esto también podría describir al compañero de Kamala Harris, Douglas Emhoff. Doug Hemmer. Yeah.
So I'd like to first quote number 1 Por eso me gustaría, la primera cita, from the New York la cita Times, número 1, October 8, 2024. es del New York Times del 8 de octubre del 2024. We can do better than positive masculinity. Podemos hacer algo mejor que la masculinidad positiva. Positive masculinity is an attempt to rebrand and reinstate masculinity for the next generation. La masculinidad positiva es un intento de renovarla y reinstaurarla, la masculinidad para la próxima generación. The model is not a radical departure. El modelo no es un cambio radical. Positive masculinity still draws on all the old trappings and anxieties of traditional manliness, the same belief that there is such a thing as a real man, and the same fears of falling short. La masculinidad positiva todavía se nutre de todos los viejos adornos y ansiedades de la masculinidad tradicional, la misma creencia de que existe algo así como un hombre de verdad, y los mismos temores de no estar a la altura. As its political standard bearer, the Democratic vice presidential nominee Tim Walz is still required to constantly prove his masculine credentials. Como su abanderado político, el candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, todavía tiene que demostrar constantemente sus credenciales masculinas. It is only by presenting as a man's man and a veteran who loads his speech with sports metaphors and gun references that he earns the social leeway for his more feminist sensibilities. Solo presentándose como un hombre de verdad y un veterano que llena su discurso con metáforas deportivas y referencias a las armas, se gana el margen social para sus sensibilidades más feministas. Is Alyssa all right, Kathy? Yeah. After all, only a real man is secure enough to fight for tampons in the grade school bathrooms. Después de todo, solo un verdadero hombre está lo suficientemente seguro como para luchar por tampones en los baños de las escuelas primarias. Rather than challenging the old stereotypes and patterns, En lugar de desafiar los viejos estereotipos y patrones, the whole positive masculinity framework actually seems to be reinforcing them. todo el marco de masculinidad positiva parece en realidad reforzarlos. So that's all I want to say about the Democrats. Eso es todo lo que quiero decir sobre los demócratas. They have nothing to offer radical feminism. No tienen nada que ofrecer al feminismo radical. They have failed the test. No han superado las pruebas. We need to consider the Republicans because that's what we are facing. Debemos tener en cuenta a los republicanos, porque eso es lo que estamos enfrentando. The masculinity presented by the Republican Party is best referred to as neo-patriarchal. La masculinidad que presenta el Partido Republicano se puede definir mejor como neopatriarcal. They are the neo-patriarchal right. Son la derecha neopatriarcal. I have a quote here from Wikipedia on neo-patriarchy. Tengo una cita de Wikipedia sobre el neopatriarcado. You'll all have those notes, so I won't read that for time. Todos ustedes tendrán esas notas, así que no las leeré por tiempo. But the key ideas of neo-patriarchy include Pero las ideas clave persistence of del gender neopatriarcado roles, incluyen la persistencia de los roles de género. men are the providers and protectors, women focus on domestic responsibilities and child rearing. Los hombres son los proveedores y protectores, las mujeres se centran en las responsabilidades domésticas y la crianza de los hijos. They use cultural and religious justifications for their gender roles. Utilizan justificaciones culturales y religiosas para sus roles de género. They are in direct opposition to feminist movements. Están en oposición directa a los movimientos feministas. They believe in modernization without equality. Creen en la modernización sin igualdad. So you can have economic growth and development
without dismantling the patriarchy. De modo que se puede tener crecimiento económico y desarrollo sin desmantelar el patriarcado. So women can enter the workforce, but they've got two jobs basically. Las mujeres pueden ingresar a la fuerza laboral, pero básicamente tienen dos trabajos. Lo And hacen they todo. believe in the role of the state. Y creen en el papel del Estado. Through laws, policies, and social programs A través de las leyes, políticas y programas sociales that incentivize marriage, discourage divorce, and promote child rearing as the primary role for women. que incentiven el matrimonio, desalienten el divorcio y promuevan la crianza de los hijos como la función principal de las mujeres. So, with these key principles in mind, Teniendo en mente estos principios claves, we'll now consider the RNC in July. ahora analizaré la Convención Nacional Republicana de julio. As this concept is more nuanced within the party, Ya que este concepto tiene más matices dentro del partido. there are some subtle and some not so subtle differences between the nominees and the different factions within the GOP. Hay algunas diferencias sutiles y otras no tan sutiles entre los candidatos y las distintas facciones dentro del Partido Republicano. So, July Así que 2024, 15th. del 15 al 18 de julio del 2024, The first thing that is done on the 15th of July, lo primero que se hace el 15 de julio the party delegates have to vote to adopt the new party platform. es que los delegados del partido tienen que votar para adoptar la nueva plataforma del partido. This is their first new platform since 2016. Esta es su primera plataforma nueva desde el They 2016. decided not to write one in 2020. Decidieron no escribir una en el año 2020. They said it was too hard because of COVID. Dijeron que era demasiado difícil debido al COVID, But in truth, Trump and Jared Kushner wanted to rewrite it, pero en verdad Trump y Jared Kushner querían reescribirla, but the time wasn't right. pero no era el momento adecuado. The party was still in process of being taken over and things were messy. El partido todavía estaba en proceso de ser tomado y las cosas estaban desordenadas. But in 2024, with primaries showing full support for Trump, Pero en 2024, con las primarias mostrando un apoyo total a Donald Trump, the RNC Platform Committee met in private el comité de plataforma de la Convención Nacional Republicana se reunió en privado to create a platform under Trump's guidance. para crear una plataforma bajo la dirección de Trump. This didn't follow usual process. Esto no siguió el proceso habitual. This was unprecedented. Esto no tenía precedentes. Usually, they would have hearings around the country. Por lo general tendrían audiencias en todo el país. People would speak up in person and online. La gente hablaría en persona y en línea. Individuals from the public and leaders of interest groups would contribute. Individuos del público y líderes de grupos de interés contribuirían. But they didn't follow that process. Pero no siguieron ese proceso. There were articles put on the media broadcast from the Washington Post and Politico. Se publicaron artículos en el grupo de media broadcasts del Washington Post y Político. CNN also had a very good interactive explanation. CNN también ofreció una muy buena explicación interactiva Of how the platform went from 66 pages to 16 pages in 2024. de cómo la plataforma pasó de tener 66 páginas a 16 páginas en el año 2024. The wording was lifted from Trump's speeches and social media posts. El texto fue extraído de los discursos y publicaciones de Trump en las redes sociales, Complete with capital letters and exclamation marks. con letras mayúsculas y signos de exclamación. As the Washington Post described it, Y como lo describió el Washington Post,
The platform was made in Donald Trump's image and written in his words. La plataforma fue hecha a imagen de Donald Trump y escrita con sus palabras. So on the 15th, we have the party platform. Así que el día 15 tenemos la plataforma del partido. Also on July 15, we have J.D. Vance. Además, el 15 de julio tenemos a J.D. Vance. He is chosen as Trump's heir apparent. Él será elegido heredero aparente de Trump. An heir apparent is the first in line to succeed the throne. Un heredero aparente es el primero en la sucesión al trono. For much of American history, vice presidents were chosen to balance the ticket. Durante gran parte de la historia de Estados Unidos, los vicepresidentes eran elegidos para equilibrar la fórmula. For example, if you were a conservative southerner like Jimmy Carter, Por ejemplo, si eras un sureño conservador como Jimmy Carter, you picked a more liberal northerner like Walter Mondale. tú elegías a un norteño más liberal como Walter Mondale. You would cover your bases with the electorate and within factions in the party. De esta manera cubrías tus bases con el electorado y dentro de las facciones del partido. That changed in 1992 with Bill Clinton and Al Gore. Eso cambió en el año 1992 con Bill Clinton y Al Gore. Both in their mid-40s, Ambos tenían alrededor de 40 años, both from neighbouring southern states, ambos eran de estados vecinos del sur and both from the same wing of the party. y ambos pertenecían a la misma facción del partido. Faction. When you do that, it reinforces the message of the presidential candidate. Al hacer eso se refuerza el mensaje del candidato presidencial And the vice president can be of genuine help to the president and exert influence on policy. y el vicepresidente puede ser de verdadera ayuda para el presidente y ejercer influencia en las políticas. So if you consider 2016 and Trump chose Pence, Así que si consideramos el año 2016, Donald Trump eligió a Pence he balanced the ticket. y equilibró la fórmula. He needed to appeal to evangelical Christians through Él Pence. necesitaba atraer a los cristianos evangélicos a través de Pence. And Pence had little influence in the Oval Office. Y Pence tenía poca influencia en la oficina oval. That's the same thing that happened with Joe Biden and Kamala Harris. Y es lo mismo que sucedió con Joe Biden y Kamala Harris. A white conservative male chose a Un black hombre blanco progressive conservador female. eligió a una mujer afroamericana progresista. Nuevamente, little poca influence. influencia. The choice of Vance was to reinforce the agenda of the president. La elección de Vance tenía como objetivo reforzar la agenda del presidente, To be the potential heir apparent, ser el heredero potencial, the future of the GOP. el futuro del Partido Republicano. Trump is doubling down on his message of America first. Trump está redoblando su mensaje de Estados Unidos primero. And one major lesson from Vice President Kamala Harris's quick ascension to presidential nominee Y una de las principales lecciones del rápido ascenso de la vicepresidenta Kamala Harris a la nominación presidencial is that running mates matter. es que los compañeros de fórmula importan. They're considered the backup quarterbacks. Se les considera los quarterbacks suplentes. It's sporting analogy. You got to be ready for the big game. Es una analogía deportiva, tienes que estar preparado para el gran partido. Vice presidents need to be ready for the Oval Office. Los vicepresidentes tienen que estar listos para el despacho oval. Not only Biden stepping aside, but also the assassination attempt on Donald Trump. No solo el paso al costado de Biden, sino también el intento de asesinato de Donald Trump.
put the role of vice presidents in the spotlight. Pusieron el papel de los vicepresidentes en el punto de mira. 1 in 5 vice presidents have gone on to become presidents. 1 de cada 5 vicepresidentes ha llegado a ser presidente por due to death fallecimiento or resignation. o dimisión. Just want to do a quick timeline of J.D. Vance. Solo quiero hacer una rápida cronología de J.D. Vance. In 2016, En el año 2016, he wrote Hillbilly Elegy, él escribió Hillbilly Elegy, a New York Times bestseller, un bestseller del New York Times, and became a national y identity. se convirtió en una identidad nacional. He was at that time a never Trumper. En ese tiempo o en ese momento, él era un never Trumper. He made statements such as Donald Trump is a moral disaster, Hizo declaraciones como Donald Trump es un desastre moral and America's Hitler. y que era el Hitler de los Estados Unidos. In 2019, En 2019, he was converted to Catholicism. J.D. Vance se convierte al catolicismo. In 2020, En 2020, he wrote an explanation or a testimony escribió una explicación o un testimonio of why he became de por qué Catholic. se convirtió al catolicismo, 7,000 de 7.000 words palabras, of called How I Joined the titulado Resistance. ¿Cómo me uní a la resistencia? 2021, En 2021, he's converted to Trumpism. se ha convertido al trumpismo And he begins his campaign for Senate. y comienza su campaña al Senado. 2024, he's now the Republican vice president nominee. En 2024 ya es el candidato republicano a la vicepresidencia. Okay. Wikipedia, quote 3. Vamos a ir a la cita número 3 de la Wikipedia. Vance was raised in a conservative evangelical branch of Protestantism. Vance se crió en una rama conservadora y evangélica del protestantismo. By September 2016, he was not an active participant in any particular Christian denomination. En septiembre del 2016 no participaba activamente en ninguna confesión cristiana en particular, But was thinking very seriously about converting to Catholicism. pero estaba pensando muy seriamente en convertirse al catolicismo. And I will paraphrase. Baptized in August 2019, Y voy a parafrasear, bautizado en agosto del 2019, he chose Augustine as his confirmation saint. él elige a Agustín como su santo de confirmación, And it was Augustine that gave him his strong intellectual y understanding. fue Agustín quien le dio su fuerte comprensión intelectual, Describing Catholics' theologies aligning with his political views. describiendo teologías católicas alineadas con sus puntos de vista políticos. He was influenced to convert to Catholicism by Peter Thiel. Fue influenciado para convertirse al catolicismo por Peter Thiel. When Vance converted to Catholicism, Cuando Vance se convierte al catolicismo, it wasn't the mainstream variety. no se trataba de la variedad dominante, But a specific type of Catholicism known as integralism. sino de un tipo específico de catolicismo conocido como integralismo. Catholic integralism. Integralismo católico.
Think of integrate. Piensen en integrar. I'll read from Wikipedia. Voy a leer de Wikipedia. In politics, integralism is an interpretation of Catholic social teaching that argues the principle that the Catholic faith should be the basis of public law and public policy within civil society. En política, el integralismo es una interpretación de la doctrina social católica que defiende el principio de que la fe católica debe ser la base del derecho público y la política pública dentro de la sociedad civil. It is anti-pluralist, Es antipluralista, seeking the Catholic faith to be dominant in civil and religious matters. y pretende que la fe católica sea dominante en asuntos civiles y religiosos. Integralism believes in two polities. El integralismo cree en dos sistemas políticos. It's two-party political theory. Es una teoría política bipartidista. So they got two parties, or two polities. Tienen dos partidos o dos sistemas A políticos. polity is just a group of people that govern. Un sistema político es simplemente un grupo de personas que gobiernan. So the two polities are the state and the church. Así que los dos sistemas políticos son el Estado y la Iglesia. God authorized the state to secure the temporal or earthly good of its members. Dios autorizó al Estado a asegurarse el bien temporal o terrenal de sus miembros. And God authorized the Catholic Church to govern in spiritual matters, Y Dios autorizó a la Iglesia católica a gobernar en asuntos espirituales, to promote the eternal good of its baptized members a promover el bien eterno de sus miembros bautizados or salvation, o la salvación, and to fulfill the Great Commission by bringing more people into the church. y a cumplir la gran comisión trayendo más gente a la Iglesia. It's authorized to serve and discipline its members. Está autorizada a servir y disciplinar a sus miembros. So you've got these two polities, Así que tenemos estas dos políticas, but because the church has the more nobler end, salvation, pero como la Iglesia tiene el fin más noble, la salvación, it may direct the state to help enforce church law. puede ordenar al Estado que ayude a hacer cumplir la ley de la Iglesia. So it's not separation, but integration. Así que no se trata de separación, sino de integración. They work together in order to promote the whole good of the community. Trabajan juntos para promover el bien común de la comunidad. But the state is subject to the church. Pero el Estado está sujeto a la Iglesia. So if we consider their history, Así que si consideramos su historia, oh. Oh, okay. I'm sorry. Jumped ahead. So, within Catholic political theory, así que dentro de la teoría política católica there are two extremes. hay dos extremos. You have Caesaropapalism, Existe el césaropapismo, it's where the king has great ecclesiastical power. donde el rey tiene un gran poder eclesiástico. Think of Justinian. Pensemos en Justiniano. He can choose bishops. Puede elegir obispos. That's kind of the history of around 538. Esa es la historia de alrededor del año 538. The other extreme is called hierocracy. El otro extremo se llama hierocracia. And that's where the Pope has... Oh. Sorry. Slow down. The Pope
Y es donde el Papa has great tiene un temporal gran power. poder temporal. That rarely happened. Eso rara vez sucedió. Some popes thought that they had that, but they didn't really in reality. Algunos papas pensaron que lo tenían, pero en realidad no era así. Integralism El integralismo was the moderate view, era la visión moderada and it was the status quo for most of the 1260. y era el status quo durante la mayor parte de los 1260 años. So, and now we'll look at a quick time. Ahora vemos la cronología rápida. So, 538 Del 538 to al 1798. 1798, And for much of that history, the political situation was y durante gran integralism. parte de esa historia la situación política era integralismo. However, the Protestant Reformation forced the church to deal with its corruption. Sin embargo, la Reforma Protestante obligó a la Iglesia a lidiar con su corrupción and y sus their doctrinas. doctrines. It cleaned up a lot of the limpió corruption, gran parte de la corrupción, but through the Council of Trent, they doubled down pero on a their través del doctrines. Concilio de Trento redoblaron sus doctrinas. And the greatest period of integralist thought came out of the Counter-Reformation. Y el mayor periodo de pensamiento integralista surgió de la Contrarreforma. The two great integralist minds were Las dos grandes mentes a integristas Spanish o integralistas priest, fueron un sacerdote español, Francisco Suarez, Francisco Suárez, and a Italian cardinal, y un cardenal italiano, Cardinal Robert Bellarmine. el cardenal Roberto Bellarmine. Both were Jesuits. Ambos eran jesuitas. If you're familiar with Thomas Hobbes, the great Enlightenment philosopher, Y si conoces a Thomas Hobbes, el gran filósofo de la Ilustración, much of what he wrote concerning social contract was with debating with Bellarmine. mucho de lo que escribió sobre el contrato social fue en el marco de un debate con Bellarmine. So these works of the Counter-Reformation were clashing with the not just the Protestant Reformation theology, but with the political theory coming out of the Enlightenment. Por lo tanto, estas obras de la Contrarreforma chocaban no solo con la teología de la Reforma Protestante, sino también con la teoría política que surgió de la Ilustración. But we know how that story ended. Pero sabemos cómo terminó esa historia. 1755, there's an earthquake in Lisbon. En 1755 hay un terremoto en Lisboa. The Jesuits will be expelled. Los jesuitas serán expulsados. And in 1798, the Enlightenment will spark the French Revolution. Y en 1798 la Ilustración provocará la Revolución Francesa de ese periodo. And so by 1798, there is no more church and state. Y así que en 1798 ya no hay más iglesia ni Estado. Integralism is dead as practice, El integralismo está muerto como práctica, but still considered the ideal by the popes. pero los papas todavía lo consideran el ideal. If we jump to, so if we had time, we consider the line of the counterfeit that would follow Si tuviéramos tiempo, consideraríamos las líneas de falsificación, and the scatterings and gatherings. que seguiría las líneas de las expresiones y las reuniones, But I want to jump to World War II. pero quiero pasar a la Segunda Guerra Mundial, a esta línea, And
Post World War II, the church wants to move away from integralism. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia quiere alejarse del integralismo. It wants to be a part of the post-war international order. Quiere ser parte del orden internacional de posguerra. And be involved with the UDHR, the Universal Declaration of Human Rights. Y quiere participar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. So the UDHR is written in 1947. Los derechos humanos se redactaron en 1947. That's 47. Año 1947. So, the Second Vatican Council is held between 1962 and 1965. El Concilio Vaticano II se celebró entre 1962 y 1965. There were many factions within the church Había muchas facciones dentro de la Iglesia that had grown quite liberal que se habían vuelto bastante liberales theologically, socially, en lo teológico, en lo social, economically, and politically. en lo económico y lo político. And they wanted to radically modernize the church. Y querían modernizar radicalmente la Iglesia. The most controversial decision to come out of the Second Vatican Council La decisión más controvertida que surgió del Concilio Vaticano número II was on religious liberty. fue A doctrine sobre known la as libertad religiosa, Dignitatis Humanae. una doctrina conocida como Dignitatis Humanae, The dignity of the human person. la dignidad de la persona humana. What Dignitatis Humanae did Lo que hizo Dignitatis Humanae was set the ground rules by which the church would relate to secular states. fue establecer las reglas básicas por las que la Iglesia se relacionaría con los estados seculares. Quoting from it, Citando, this Vatican Council declares that the human person has a right to religious freedom. el Concilio Vaticano II declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. This freedom means that all men are to be immune from coercion on the part of individuals or of social groups and of any human power. Esta libertad implica que todos los hombres están inmunes de coerción por parte de individuos o de grupos sociales y de cualquier poder humano, In such wise that no one is to be forced to act in a manner contrary to his own beliefs. de modo que nadie sea obligado a actuar de manera contraria a sus propias creencias, Whether privately or publicly, whether alone or in association with others, within due limits. ni privada ni públicamente, solo asociada con otros, dentro de los límites debidos. The Council further declares that the right to religious freedom has its foundations in the very dignity of the human person. El concilio declara además que el derecho a la libertad religiosa tiene su fundamento en la dignidad misma de la persona humana, As this dignity is known through the revealed word of God and by reason itself. tal y como esta dignidad es conocida por la palabra revelada de Dios y por la razón misma. This right of the human person to religious freedom Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa is to be recognized in the constitutional law whereby society is governed. debe ser reconocido en la ley constitucional por la que se rige la sociedad y por tanto debe convertirse en un derecho civil. And thus it is to become a civil right. So that's just a portion of that paper. Esta solo es una parte del documento. It was passed in the council by a vote of 2,308 to 70. Que fue aprobado en el Consejo por 2.308 votos a favor y 70 en contra. I should have explained beforehand. I didn't change the pronouns. Debería haberlo explicado de antemano, no cambié los pronombres. I'm not an apologist for the Catholic Church, so I read it as they write. No soy un apologista de la Iglesia Católica, así que lo leí tal y como lo escribieron.
So you can see there is Así que opposition. como pueden ver, hay oposición, It never went away. nunca desapareció. Many Catholics had a lot of reservations about Vatican II. Muchos católicos tenían muchas reservas sobre el Vaticano II. I've put in a quote that explains their concerns about Dignitatis He Humanae. incluido una cita que explica sus preocupaciones sobre Dignitatis Humanae. And you can read that in your own time. Y ustedes pueden leerlo cuando quieran. In 2007, En 2007 there is a Catholic philosopher at the University College of London hay un filósofo católico en el University College de Londres called Thomas Pink. llamado Thomas He's Pink. a leading scholar on Counter-Reformation political theory. Es un erudito destacado en teoría política de la contrarreforma. And he's going to start translating some of Francisco Suarez's works. Y va a empezar a traducir algunas de las obras de Francisco Suárez. And the theory of integralism is going to start coming back to the forefront. Y la teoría del integralismo va a empezar a volver a primer plano. In 2012, he gives a series of lectures En 2012 dará una serie de conferencias where he's going to offer a reinterpretation of Dignitatis Humanae. en las que ofrecerá una reinterpretación de la Dignitatis Humanae. A lot of Catholics that have concerns about the Second Vatican Council Muchos católicos que tienen inquietudes sobre el Concilio Vaticano número II are very conflicted. están muy en Schism conflicto. within the church is heresy, El cisma dentro de la Iglesia es herejía, so they're trying to weigh up how they see the world morally así que están tratando de sopesar cómo ven el mundo moralmente and the way the church has acted and behaved in the past thousands of years. y la forma en que la Iglesia ha actuado y se ha comportado en los últimos miles de años. They want to weigh that up with Dignitatis Humanae. Quieren sopesarlo con la Dignitatis Humanae. And what Thomas Pink was able to do Y lo que Thomas Pink fue capaz de hacer was say we're not reading it right. fue decir, no lo estamos leyendo bien. He wrote a paper called Conscience and Coercion. Escribió un artículo llamado Conciencia y Coerción. And I'll just paraphrase. Y solo parafrasearé. He's saying that Dignitatis Humanae isn't saying that the church can't coerce. Dice que Dignitatis Humanae no dice que la Iglesia no pueda coaccionar. It's saying that the state can't. Sino que el Estado no puede hacerlo. The state has no authority over religious matters. El Estado no tiene autoridad sobre asuntos religiosos. But it's not saying that the church can't deputize the state to help the church. Pero no dice que la Iglesia no pueda delegar en el Estado la ayuda de la Iglesia. Appoint the state, Designar al Estado. so that's basically in a nutshell. Así que básicamente eso es todo. He gives his lectures, Él da sus conferencias and there were a lot of listeners who ran with that interpretation. y muchos oyentes se inclinan por esa interpretación. They could now be conservative Catholic Christians Ahora pueden ser cristianos católicos conservadores, opposed to liberalism and opuestos al liberalismo, and accept Dignitatis Humanae at the same time. y aceptar la Dignitatis Humanae al mismo tiempo. It was the rebirth of integralism. Fue el renacimiento del integralismo. It was taken back to the United States, Fue llevado de regreso a los Estados where there Unidos, were a lot of young Catholic intellectuals who are opposed to liberalism. donde hay muchos jóvenes intelectuales católicos que se oponen al liberalismo, But they felt Dignitatis Humanae stood in their way. pero sintieron que Dignitatis Humanae era un obstáculo en su camino.
2016 and the election of Donald Trump, En el año 2016, con la elección de Donald Trump, and integralism will begin to expand. el integralismo comenzará a expandirse. A Harvard law professor Un profesor de Derecho de Harvard, called Adrian Vermeule, llamado Adrian Vermeule, is converted to Catholicism se convierte al catolicismo and quickly adopts integralism. y adopta rápidamente el integralismo. And he's going to have a great influence. Y va a tener una gran influencia. He is the father of integralism transition theory, Es el padre de la teoría de la transición al integralismo, which is basically how to capture the state. que básicamente trata sobre cómo capturar al Estado. So Pink provides the theory, De modo que Pink aporta la teoría and Vermeule's going to provide the strategy. y Vermeule va a aportar la estrategia. And there is a new push to pursue Catholic Christendom. Y hay un nuevo impulso para perseguir la cristiandad católica. By 2019, many Catholics know of it. En 2019 muchos católicos ya lo sabían. By 2021, it's been covered in nearly every leading newspaper in the US in some form or another. Y en 2021 casi todos los periódicos importantes de los Estados Unidos lo han cubierto de una forma u otra. And it took off on social media. Y se ha popularizado en las redes sociales. All this information comes from a book called All the Kingdoms of the World, Toda esta información proviene de un libro llamado Todos los reinos del mundo, on radical religious alternatives to liberalism. sobre alternativas religiosas radicales al liberalismo. Kevin Valier. Kevin Valier. He's a professor of philosophy, Él es un profesor de filosofía and Oxford University approached him to write a book on integralism y la Universidad de Oxford le pidió que escribiera un libro sobre el integralismo because it was taking off. porque estaba despegando. And as the title says, it's radical religious alternatives to liberalism. Y como dice el título, se trata de alternativas religiosas radicales al liberalismo. Catholic integralism is just one of them. El integralismo católico es solo uno de ellos. The other two are Islam and Confucianism. Los otros dos son el Islam y el confucianismo. And if you can understand how Catholic integralism works, then you can understand the other two. Y si puedes entender cómo funciona el integralismo católico, entonces podrás entender los otros dos. So I'll just explain how they see integralism through their eyes. Así que voy a explicar cómo ven el integralismo a través de sus ojos. In Matthew 4, 1-11, Jesus is taken to a high mountain, En Mateo 4, 1 al 11, Jesús es llevado a una montaña alta and Satan offers him all the kingdoms of this world. y Satanás le ofrece todos los reinos de este mundo. That shows that demons attempt to govern. Eso demuestra que los demonios intentan gobernar. And when they do, Y cuando lo hacen, these godless polities, estas organizaciones políticas impías they sin, they age, and they pecan, die, envejecen y mueren, just like individuals. igual que los individuos, And the church must contest this demonic rule. y la Iglesia debe impugnar este gobierno demoníaco. The state is weak. It doesn't have the power to fight against it. El Estado es débil, no tiene el poder para luchar contra él. It needs the church's help. Necesita la ayuda de la Iglesia. The church has always had enemies, La Iglesia siempre ha tenido enemigos, heretics and Islam, los herejes y el Islam, but its most successful enemy is liberalism. pero su enemigo más exitoso es el liberalismo. It is the eldest child of the Protestant Reformation. Es el hijo mayor de la Reforma Protestante. Liberalism claims to free you from sin, hierarchy, and domination.
El liberalismo afirma liberarte del pecado, la jerarquía y la dominación. It governs the world and it infiltrates the church. Gobierna el mundo y se infiltra en la iglesia. It's not just false or a lie, No es solo falso o una mentira. it is corrupt and authoritarian. Es corrupto y autoritario. The integralist promise La promesa integralista is shed liberalism es deshacerse del liberalismo and pursue your values without apology. y perseguir sus valores sin disculparse. And this is the mantra of J.D. Vance. Y este es el mantra de J.D. Vance. All the people that I've spoken of, and there are many others in this intellectual elite, Todas las personas de las que he hablado, y hay muchas otras en esta élite intelectual, that promote integralism. que promueven el integralismo, These are the circles that J.D. Vance is within. son los círculos en los que se encuentra J.D. Vance. He has aligned himself with the leading thinkers of integralism and the neo-patriarchal right. Se ha alineado con los principales pensadores de integralismo y la derecha neopatriarcal. They say that the major focus of the state should be fostering traditional morality and family formation. Dicen que el principal objetivo del Estado debería ser fomentar la moralidad tradicional y la formación familiar. The major focus of the state El principal objetivo del Estado should be fostering traditional morality debería ser fomentar la moralidad tradicional and family formation. y la formación familiar. The families are the most important part of the nation Las familias son la parte más importante de la nación and should be the center of government. y deberían ser el centro del gobierno. And if you are not part of a family, Y si no formas parte de una familia, you are less committed to the country. estás menos comprometido con el país. Hence, all the statements that we're familiar with De ahí todas las afirmaciones que conocemos about single childless cat ladies, sobre las mujeres solteras y sin hijos que tienen gatos and childless people being more sociopathic. y las personas sin hijos que son más sociópatas. He's not just being nasty or mean, No se trata simplemente de ser desagradable o mezquino. he has drunk from the deep well of Catholic political theory. Ha bebido de las profundidades de la teoría política católica. So women can work, Por tanto, las mujeres pueden trabajar, but it's education, marry young, and have children in that order. pero lo importante es la educación, casarse jóvenes y tener hijos en ese orden. And there must be children. Y deben haber hijos. Birth control is bad, divorce is bad. El control de la natalidad es malo, el divorcio es malo. So, quoting J.D. Vance from the Tucker Carlson show in July 29, 2021, Así lo expresó J.D. Vance en el programa de Tucker Carlson del 29 de julio del 2021. we are effectively run in the country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too. De hecho, en el país, a través de los demócratas, a través de nuestros oligarcas corporativos, nos gobiernan un puñado de señoras gato sin hijos que se sienten desgraciadas de sus propias vidas y de las decisiones que han tomado, y por eso quieren que el resto del país también se sienta desgraciado. And then he went on to name Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez, and Pete Buttigieg. Y luego pasó a nombrar a Kamala Harris, a Alexandria Ocasio-Cortez y a Pete Buttigieg. J.D. Vance is motivated by something newer and more radical than the Christian right. J.D. Vance está motivado por algo más nuevo y más radical que la derecha cristiana. Catholic political thought is that America must build robust nuclear families. El pensamiento político católico sostiene que Estados Unidos debe construir familias nucleares sólidas. And I'll read a quote from
Y leeré una cita de Político del 24 de julio. Vance, opiniones de género. Vance is staunchly opposed to abortion and has suggested that it is wrong even in cases of rape and incest. Vance se opone firmemente al aborto y ha sugerido que está mal incluso en casos de violación e incesto. He has compared the evil of abortion to that of slavery Ha comparado el mal del aborto con el de la esclavitud and opposed the Ohio ballot measure ensuring the right to abortion in 2023. y se opuso a la medida electoral de Ohio que garantiza el derecho al aborto en 2023. He also was one of only 28 members of Congress También fue uno de los 28 miembros del Congreso who opposed a new HIPAA rule que se opusieron a una nueva norma de HIPAA that would limit IPA. law enforcement's access to women's medical records. que limitaría el acceso de las fuerzas del orden a los historiales médicos de las He has mujeres. promoted Viktor Orban's pro-natalist policies in Hungary, Ha promovido las políticas pronatalistas de Viktor Orbán, which offer En Hungría. paybacks to married couples que ofrecen compensaciones a las parejas casadas that scale up along with the number of children. que aumentan junto con el número de hijos. These benefits only apply to traditional couples. Estos beneficios solo se aplican a las parejas tradicionales. Gay marriages are banned. El matrimonio homosexual está prohibido. Vance opposes same-sex marriage. Vance se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo. During his 2022 Senate campaign, Durante su campaña para el Senado del 2022, he suggested the sexual revolution had made divorce too easy. sugirió que la revolución sexual había hecho que el divorcio fuera demasiado fácil. People nowadays shift spouses like they change their La underwear. gente hoy en día cambia de cónyuge como se cambia de ropa interior, Arguing that people in unhappy marriages argumentando que las personas en matrimonios infelices and maybe even those in violent ones should stay together for y their tal vez children. incluso las que están en matrimonios violentos deberían permanecer juntas por sus hijos. There are quite a few articles that have exposed J.D. Vance's theories on gender and Hay family. muchos artículos que han denunciado las teorías de J.D. Vance sobre género y familia. They promote Viktor Orban's Hungary consistently. Promocionan constantemente la Hungría de Viktor Orbán, So much so that US integralists have gone to Hungary to work in his tanto es government. así que los integristas estadounidenses han ido a Hungría a trabajar en su gobierno. So that's where we'll leave it Así for que lo now. dejaremos aquí por ahora. We've looked at July 15, Hemos analizado el 15 de julio the party platform that was adopted by the GOP, la plataforma partidaria que adoptó el Partido Republicano and the acceptance of J.D. Vance as the vice president y nominee. la aceptación de J.D. Vance como candidato a vicepresidente. And we've identified him as a Catholic Y lo hemos integralist. identificado a él como un católico integralista. When we return, we'll look at July 18 and the other factions that are within the Cuando GOP. volvamos, analizaremos el 18 de julio y las otras facciones que hay dentro del Partido Republicano. So let's close in prayer. Así que cerremos con una oración. Dear God in heaven, Querido Dios que estás en el cielo, so much happening in the world today. están sucediendo muchas cosas en el mundo hoy. Help us to see what is important and how it will relate to us, Ayúdanos a ver lo que es importante y cómo se relaciona con nosotros, that we may be a blessing to you and to other people. para que podamos ser una bendición para ti y para otras personas. We ask this in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.